Mirando a la cámara, por favor, di tu nombre y apellidos y cuál es tu profesión actual. Mi nombre es Katia Aparicio y me dedico al diseño de vestuario escénico. Vale. Repite y completa la frase. Ser responsable del vestuario de un espectáculo de artes escénicas para mí es... Ser responsable del vestuario de un espectáculo de artes escénicas para mí es el mayor regalo que he podido tener en esta vida. Siempre desde pequeña quise dedicarme a crear personajes, a poder participar en lo que es todo el mundo del espectáculo. Siempre me gustó el diseño y el haber conseguido llegar a donde he llegado, la verdad que para mí es el mayor regalo y para mí no es un trabajo, para mí es una gran experiencia. ¿Por qué decidiste trabajar en vestuario de espectáculos escénicos? Pues primero me empecé a dedicar al diseño para personas, ¿no? Diseño de moda, cosas que todavía hago, pero el poder crear un personaje, el que tú puedas ayudar a un director a que la gente entienda cómo es el personaje que él quiere transmitir, eso es lo que más me gustó. Yo cuando veía un espectáculo decía, o una película histórica, sobre todo me gusta lo histórico, yo decía, jo, qué divertido, qué genial poder estar ahí y poder formar parte, y eso, el vestuario al final ayuda mucho a presentar un personaje, tanto el vestuario, el que tú le pongas un color negro, un color que ya te marca un poquito qué va a ser ese personaje, me parece lo más genial, la verdad. Y es eso pues por lo que yo quería ayudar a ese personaje a presentarse al mundo. Entonces el llegar aquí pues fue un regalo. Yo quise, bueno, me costó un poquito llegar a lo que es el teatro, porque bueno, me dedico un poco a todas las artes escénicas, pero el teatro tiene magia. El teatro, también el audiovisual, pero el teatro es una familia. Entonces, formar parte de esa familia es un lujo y es lo que yo a lo que yo me quería dedicar. O sea, viendo películas, viendo musicales, y veías todos esos vestidos tan pomposos, ¿no? Algunos, o no, o de repente veías un vestuario muy futurista, decías, jo, que yo quiero estar ahí, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, poquito a poco vas andando un camino hasta que consigues llegar y entonces, claro, no todo el mundo lo consigue, entonces para mí es el gran regalo poder conseguirlo. Qué guay, me alegro muchísimo que lo hayas podido conseguir. Entonces, explícanos, ¿en qué proyectos has podido participar, aportar tu grano de arena? Sí, bueno, yo empecé en cortometrajes, con cortometrajes muy pequeñitos. Había un personaje, un cortometraje que era Samurai and Me. Teníamos un personaje que era un fantasma, un ser creado por una niña a la que acompañaba porque tenía muchos problemas y la ayudaba a vivir. Entonces ese fue el primer proyecto que hice y con ese proyecto dije, sí, efectivamente, yo quiero dedicarme a esto. Y luego en teatro he hecho también mucho zarzuelas, que he podido participar en Luisa Fernanda, en la zarzuela de Luisa Fernanda, en la ópera Don Gil de Alcalá ha sido lo último que he hecho. También he podido ayudar en el musical de Gris, no diseñando, pero sí ayudando a vestir a los actores cuando hacen los cambios rápidos o cuando tienen que cambiarse, aunque no sea un cambio rápido. Entonces, bueno, he podido hacer muchas cositas, ha sido poco a poco. Qué guay. Pues explícanos un poco cómo es esto, el proceso de creatividad, el diseño, cómo empezáis a crear todo este vestuario. Hay mucha gente que, o sea, me gusta mucho que me hagas esta entrevista porque mucha gente no entiende, que piensa que tú llegas, le pones ropa y esto ya está. Y esto no, esto tiene un proceso de muchos meses en el que primero te presentan el guión, o no, te presentan lo llaman la Biblia, ¿no? Te presentan un guión, te presentan la Biblia en la que te dice el director qué es lo que quiere. Yo quiero que esto esté ambientado en los años 40, pongamos, ¿no? Y quiero que este personaje, en cuanto lo vean que esta persona es una persona extrovertida, que le gusta estar con sus amigos, que su personalidad es, o sea, que su profesión es, no sé, florista. Todo eso te lo plantean y tú, con todo eso, es que te dan todas esas, tienes que crear un vestuario
Claro que no tiene que ser el que a ti te guste, sino el que el personaje llevaría. Entonces es un proceso psicológico en el que tú tienes que pensar, vale, esta persona que le gusta leer, que tiene una floristería, que no sé, que es muy extrovertido, que le gusta estar mucho con sus amigos, ¿cómo se vestiría? Entonces ahí tienes un proceso en el que tienes que investigar mucho, buscar imágenes, buscar muchas referencias, sobre todo fotografías, ¿no? Buscamos muchas fotografías, buscamos en películas, en otros musicales, y vas ahí, tú haces una primera idea. Tú también lo que puedes hacer es, te plantean el guión y te pasan una Biblia en la que te dicen, bueno, años 40, este personaje tiene que verse que, pues, que es el bueno, que es el malo, y bueno, con estas referencias. Y tú puedes decir, bueno, yo al leer este guión, tú me planteas esta personalidad, pero yo además, yo lo que veo en este personaje es que este personaje pues está como, no sé, pongamos, quiere salir de este pueblo porque está muy cohibido. Tú puedes leer un guión y ver cosas que igual el director no ha visto. Entonces dices, yo realmente pienso que esta persona podría ser así. Y te dices sí o no, hay gente que abre. Entonces, claro, todo tienes que buscar, ¿no?, la parte psicológica del personaje, porque al final no nos damos cuenta, pero nos vestimos por cómo pensamos. Y no nos damos cuenta y decimos, va, nos vestimos como todo el mundo, pero esta camiseta que tú llevas, se la pone otra persona, queda totalmente diferente en él, porque se lo va a poner con otro pantalón, porque lo va a llevar de otra manera. Entonces, no, siempre pensamos que vamos uniformados, pero no vamos uniformados, es lo que nosotros queremos transmitir al mundo. Entonces, o sea, el primer proceso es decir, este personaje es así, entonces, ¿cómo se vestiría? Entonces, tienes que buscar muchísima información. Luego también puede ser que tú prepares toda la información del mundo, vayas tú muy contenta con tu dossier, preparamos un dossier en el que decimos, pues este personaje, Ana, yo creo que vestiría de esta manera, tendría un estilo, digamos, boho o hippie o gótico, o, ¿no? Y yo le pondría con este tipo de indumentaria, preparas todo y lo primero que igual te pueden decir es, no me gusta. Entonces, claro, necesitamos mucho tiempo porque el primer vestuario que prepares, en muy raras ocasiones te van a decir, este es, te van a decir, no lo veo. Entonces tienes que volver a hacer, a rebobinar, olvidarte de todo lo que tú has pensado que son esos personajes, volver a coger esa Biblia, volver a coger ese guión y con la mente en blanco volver a empezar a trabajar y decir, vale, no ha gustado. El director en esas notas te hará notas, te dirá, bueno, es que yo no le veo con este tipo de prendas, o yo no me le he imaginado de esta manera el personaje, yo le veo vestido de esta otra. Entonces te dan como muchas anotaciones, o te dicen, mira, esto me encanta, pero esto me horroriza. Entonces con esas anotaciones, mente en blanco, vuelves a empezar a hacer ese proceso psicológico de meterte en cada personaje y ver cómo se vestiría para presentarse al mundo. Entonces es un proceso bastante... Muchas veces es muy satisfactorio, pero sí que es verdad que hay muchas ocasiones en las que dices... Estresante, ¿no? Joder, sí, que yo estaba trabajando, yo veo a este personaje de esta manera, ¿por qué no lo ves tú? ¿No? Y luego ya, cuando vas avanzando, dices, no, claro, así el personaje tiene mucha más personalidad. Necesitas también estar muy abierto y escuchar tanto al director, claro, obviamente, como al propio actor, y a toda la gente de alrededor, porque todos te van a dar mucha información que va a enriquecer ese personaje, porque al final tú tienes que dar personalidad. Cuando ves llegar a un personaje al escenario, tú lo ves y te tiene que decir, wow, esta persona, ¿no? Qué guay. Y tú ya vas imaginándote, pues este seguro que es el malo, seguro que es el bueno, porque también nosotros tenemos unas herramientas para decir, este es malo y este es bueno. Se hace también mucho en películas. En películas históricas, sobre todo, tú verás que el malo va a ir vestido como se vestía en la época, sobre todo si siglo XVI, siglo XVIII, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ver ese vestuario, no estamos acostumbrados a ese tipo de indumentaria. Entonces al malo, si le visten como se viste realmente en esa época, te va a repeler, porque vas a decir... Y en cambio el bueno, la que tiene que sobresalir, va a ir vestida como de la época,
pero con un lenguaje mucho más suavizado. No van a ser los corsés tan, no sé, más tan apretados, vas a tener otra forma, un poco más contemporánea para que tú empatices. Siempre vas a buscar eso, con el vestuario, que empaticen o que les eche hacia atrás. Entonces también eso, vas buscando la manera de decir, si yo le coloco unas sombreras muy grandes, si le coloco, pues no sé, tachuelas, ese personaje va a repeler, pero si yo le pongo como con gasas, con tules, con unos colores pastel que vaya con el escenario y todo, ese personaje nos va a atraer. Entonces vas trabajando también un poco, vas jugando un poco con la mente del espectador también. Tienes que pensar en el personaje, en su personalidad y en cómo vas a conseguir además que el espectador se dé cuenta de que ese personaje es malo, es bueno, es el héroe, es quien sea. Jolín, pues se nota que hay un curro, ¿no? Mucho curro detrás de toda esta creación. Entonces, más o menos, explícanos, ¿cuánto tardas en vestir a los actores? Normalmente si es en escena, cuando hay un cambio rápido, por ejemplo, o si hacéis pruebas de vestuario. Sí. ¿Cuánto es más o menos el tiempo de duración? Nosotros cuando ya tenemos el vestuario en teatro, tenemos 15 días en los que probaremos ese vestuario a los actores. En esos 15 días se prueba el vestuario, se arregla lo que se tenga que arreglar para que ellos estén cómodos y dentro de todas esas pruebas se ensaya con el vestuario. Eso no, claro, ellos ensayan para ver tiempos, tal, pero es que todo el equipo tiene que ensayar con ellos. Nosotros también tenemos que ensayar todos esos cambios, tenemos que ver que ellos van vestidos con este vestido desde el principio y luego cuando termina tal canción van a salir y se van a cambiar. Los cambios rápidos puedes incluso tener solo 30 segundos para cambiar, entonces por eso necesitamos ese ensayo. Muchas veces tienes muy poco tiempo. En el último espectáculo en el que yo he trabajado teníamos que cambiar a 6 personas, éramos 2 de vestuario, teníamos que cambiar a 6 personas en 3 minutos. Y claro, obviamente tienes que ensayarlo mucho. Siempre se procura, obviamente, pues eso, poner velcros o poner cierres que ayuden a que sea mucho más rápido el cerrarlo. Porque claro, tienes que ensayar con el actor para que le entienda que también te tiene que ayudar, que tú estás allí para ayudarle y que hay ciertos movimientos que él haga que te van a entorpecer. Siempre los ensayos siempre son antepiano, en el antepiano siempre va a ser un caos. Porque ahí nadie sabemos, vamos todos como pollos descabezados. Ahí sabes qué vestuario se pone primero, sabes que va a haber un cambio rápido en mitad y sabes que va a haber otro cambio rápido. Pero en el antepiano nadie se acuerda de cuando era que se cambiaba el actor también, como ha estado ensayando sin vestuario, pues entonces tampoco a veces despistado. Y el antepiano siempre es una locura. Luego tienes el pregeneral y el general, que esos ya tienen que salir bien. En el pregeneral todavía pules y el general siempre se hace ya con público, que es público pues, familiares o políticos que van a verlo. Y ahí ya tiene que salir como en la función. Si el general sale mal, ya después es la función y ya sabes que algo va a salir mal en la función. Nunca suele pasar, pero bueno, te digo, el antepiano siempre es un caos. Y te puedes incluso tener cambios de 30 segundos en el que, claro, tú también tienes que pensar eso como diseñador de vestuario. Esto se lo tiene que cambiar en 30 segundos. Yo no puedo poner un corsé. Tengo que poner algo que se lo pueda poner encima del vestuario que lleva, que quede bonito, métodos, ¿no? Para buscar que siempre métodos, buscar algo que te ayude rápido. En este caso, que te digo de 6 personas en 3 minutos, sí que ellas se cambiaban la camisa, que ellas salían quitándose las camisas, se cambiaban la camisa, pero todo lo demás iba encima. La falda que llevaba otra falda encima, entonces tienes también que pensar en el vestuario, en cosas que queden bien. Claro, en esos cambios rápidos pues si vas a poner algo encima, que no se note que has colocado algo encima o que no se note que tiene un velcro porque tú tienes que tirar de ello para quitarlo, porque otro método también es que tenga todo puesto, ir quitando capas porque están con velcros y vas ayudándoles quitando
quitando esos velcros. Y entonces también a la hora de confeccionarlo tienes que pensar en que parezca que está bien, parezca que está confeccionado como una prenda que llevamos en la vida cotidiana, pero claro, te tienes que hacer la vida fácil, porque el actor se pone muy nervioso, tú te pones muy nervioso, porque es el tiempo te lo marca la música, el tiempo te lo marca la acción, y como tú vayas mal, se va todo al garete y los actores pierden el paso, porque igual su compañero tenía que haber salido, de repente sale 2 segundos tarde, a 2 segundos tarde que salga, ya ellos van a ir. Por eso entiendo que vosotros también durante el espectáculo tenéis un punto de responsabilidad bastante elevado, ¿no? Muy grande, sí. Entonces tú siempre además estás siempre como en tensión mirando y diciendo que no se caiga nada, que no pase nada. Tienes que esperar al actor donde tienes que cambiarle. Claro, también puede pasar que a alguien se le vaya la pinza y se olvide de que tiene que cambiar al actor. Eso es el mayor fallo que puedes cometer. Tú tienes una responsabilidad en ese momento en el que tú te comprometes a hacer ese vestuario y sabes lo que es. Entonces, si le dejas solo, le abandonas. Ese punto de responsabilidad le tienes, claro, tienes que tener mucho cuidado. Y además es eso, que el vestuario muchas veces no se le da igual tanta importancia, pero al final es uno de los puntos que marca el personaje, y como algo salga mal, es muy importante. Entonces, te vamos a pedir la opinión de que tú, al ser una profesional en este ámbito, ¿qué opinas, por ejemplo, de los vestuarios de 2 musicales muy importantes que ahora mismo están en la Gran Vía de Madrid, que son El Rey León y Madrid? 2 musicales que requieren un vestuario muy potente y muy espectacular. ¿Tú qué opinas de estos vestuarios? Mira, el vestuario del Rey León, yo cuando le vi, lo primero que dije fue ¡wow! O sea, cómo han creado los personajes, cómo han creado eso, al final los personajes son animales. Con todos esos elementos es de una gran creatividad, porque, o sea, muchas veces son mallas, son plumas, son elementos que te crean un animal, y dices, oh, son cosas muy puntuales, ¿no? Las plumas, a mí me pareció la síntesis que hicieron de un animal para plasmarlo en un vestuario, me pareció un trabajo muy, muy, muy bien hecho. Porque tú ves que es un león, tú ves que es, ¿no?, el tucán, y eso ha sido un trabajo de esquematizar un animal para que un humano pueda ponerse ese vestuario y se vea que es ese animal. O sea, eso también mola mucho, porque tú también puedes coger un elemento de la vida cotidiana, un animal, y empezar a dibujar y a esquematizar para poder conseguir en un vestuario poner esos elementos, ¿no? Y tú digas, pues eso, es como en este caso, pues es el león, pues es la hiena, es... Entonces, eso me pareció un trabajo muy, 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 muy bien hecho. Y luego Aladdin, ¿qué te voy a decir? Aladdin, porque a mí me encantaba desde la película. No, o sea, me pareció muy, muy, muy genial. Y los cambios que se hacen en el musical de Aladdin están muy bien pensados para que el público que trabaja con... O sea, los vestuaristas, las astros que trabajan con ellos, puedan ayudarles de manera muy eficiente. Está muy, muy bien pensado. Pues muchas gracias. ¿Tú qué formación has estudiado para poderte dedicar a este trabajo? Pues yo primero estudié diseño de moda. Bueno, antes de diseño de moda pues aprendí a coser, a hacer patrones, ¿no? La base del diseño. Luego hice diseño de moda. Ahí fue cuando conocí a esta gente con la que yo trabajé en los cortometrajes, y luego hice un máster de diseño de vestuario en Bilbao, pues un poco eso, para aprender a sacar la psicología de cada personaje y poder crear esa personalidad, porque al final es complicado, el cambiar la mente para hacer eso es complicado, entonces necesitas como unas pautas para que te ayuden, y en el máster de vestuario escénico lo pude conseguir. Una última pregunta de la entrevista. ¿En qué proyecto dirías, wow, me encantaría participar o me encantaría pues diseñar ese vestuario? ¿Qué obra dirías,
quiero hacerlo? Me parece tan difícil porque me encanta, me gustan todos los proyectos que tengo, cuando los cojo me gustan, ¿no? Pero ¿en qué proyecto me gustaría trabajar? Uf, es que coger uno me parece Sí, muy uno que te venga a la complicado. cabeza de repente. Mira, me encantaría haber participado en el musical de Sweeney Todd. O sea, Sweeney Todd. ese me encantaría, o sea, me parece muy guay. Luego ya si hicieran un musical de Drácula o así, porque a mí me gusta mucho. Eso es otra cosa, que lo que a ti te gusta ponerte muchas veces no puedes poner. Entonces yo muchas veces me gusta mucho lo gótico, pero claro, no, es como algo muy concreto que no puedes utilizar. Entonces el poder crear esa parte me gustaría muchísimo. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Ha sido todo un placer y te deseamos Igualmente. toda la suerte del mundo en proyectos del futuro. Muchas gracias.